con esa denuncia del SUB, que parece ser que finalmente se ha presentado. Bueno, habían anunciado que iban a presentar querellas, que al final se quedan en denuncias, y denuncias que además se mandan a la Audiencia Nacional, sorprendentemente. Así es, y que además se reducen porque al principio habían anunciado querellas contra Federico Jiménez Los Santos, contra ti, Luis, pero también contra Ignacio Astarloa, contra Jaime Ignacio del Burgo o incluso contra Fernando Mújica, y al final solo quedan en dos, la de Luis del Pino y la de Federico Jiménez Los Santos. Han sido unos meses llenos de amenazas, muchas en un tono prácticamente mafioso, que hemos querido resumir de esta manera. El currículum que el Sindicato Unificado de Policía ha ido escribiendo en los últimos 4 meses no es más que una historia de amenazas e insultos a políticos, periodistas, víctimas del terrorismo e incluso a sus propios compañeros. Desprecio sistemático hacia todos cuantos discrepan de sus ideas y tesis. El pasado mes de febrero, el que fuera portavoz del SUB, Maximiliano Correal, nos dejaba una frase para la reflexión. A este Luis del Pino, aseguraba, lo dejaría con el TEDx Pedro en una habitación donde no existiera Estado de Derecho. Un mensaje amenazante de a quien las informaciones contrastadas sobre todo lo que rodea la mochila de Vallecas había molestado especialmente. A los deseos de Correal se sumó poco después el secretario general del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, quien improvisó una explicación sorprendente para justificar la amenaza de su compañero. Aseguró entonces que en esa habitación sin Estado de Derecho, Luis del Pino tenía que ser testigo de cómo se juega la vida un TEDx, a ver si así dejaba de mentir sobre el 11M. Horas después de conocer la sentencia, el propio Fornet adelantaba en la cadena SER que el SUB se querellaría contra algún periodista, algún locutor rabioso y contra algún político a los que acusaba de emitir falsedades de forma intencionada. Pocos días después, el sindicato ponía nombres a los blancos de su diana: Federico Jiménez Dos Santos, Luis del Pino, Fernando Mújica y los políticos Ignacio Astarloa y Jaime Ignacio del Burgo. El SUB aseguraba entonces tener munición suficiente para querellarse contra todos ellos por ofender gravemente el honor de la policía y en especial del exjefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano. De todas las amenazas, solo 2 parecen haberse cumplido, y es que finalmente la Audiencia Nacional solo ha recibido las denuncias contra el vicepresidente de Libertad Digital y Luis del Pino. Pero a lo largo de la legislatura esta no ha sido la única actuación polémica del SUB. A finales de septiembre de 2005, la Confederación Española de Policía acusaba a este sindicato de abanderar un golpe de legitimidad al gobierno por pedir a sus afiliados el apoyo a la negociación con ETA. Haciendo oídos sordos a toda clase de críticas, el SUB también se dedicaba a verter insultos sobre las víctimas. A principios del mes de marzo emitía un comunicado en el que apoyaba al gobierno respecto a la excarcelación de Juana Chaos, al tiempo que acusaba a las víctimas de escupir la sangre de sus familiares y muertos. Meses después, las descalificaciones se centraban en la Guardia Civil, en aquella ocasión por la decisión del ministro Rubalcaba de enviar agentes de este cuerpo a investigar la infraestructura de ETA en Portugal. El SUB, especialmente indignado, aseguraba entonces que la medida evidenciaba una patología típica de pijos rojos cuando llegan al poder, que supone dar, decía, un trato preferente a la Guardia Civil en detrimento del Cuerpo Nacional de Policía. El sindicato hacía referencia además al carácter militar de la benemérita para poner en cuestión al cuerpo. Sin embargo, sus polémicas actuaciones, amenazas y desprecios continuos y constantes les han acabado pasando factura. Las elecciones sindicales de la policía otorgaron la mayoría absoluta a la coalición CEP-UFP y dejaron al SUB sin el vocal que tenía en la escala de subinspección y sin ningún representante en la ejecutiva. Bueno, pues estos muchachos son los que nos han denunciado a Federico Jiménez Los Santos y a mí. Por lo menos hay que agradecer que esta vez no hacen referencias a habitaciones sin Estado de Derecho ni a munición suficiente para ir contra los periodistas, esas referencias tan elegantes y tan poco siniestras con las que nos habían deleitado en estos últimos meses. Yo no sé si saben ustedes que el SUB tuvo su origen en otro sindicato que se llamaba USP, que fue fundado por Modesto García y por otros cuantos policías de, llamemos, ideología cercana al socialismo hace ya bastantes años. Y en aquella época, pues la USP a lo que se dedicaba era a pelear por la democratización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un sindicato que tradicionalmente ha tenido pues
muy buena vinculación, por ejemplo, con Jueces para la Democracia, por ejemplo, con determinados sectores del Partido Socialista, y es un sindicato que, al menos en su origen, pues trataba de que los españoles dispusiéramos de una policía democrática, por contraposición a la policía salida de la dictadura, llamémoslo así. Qué bonito que aquellos que luchaban por la democratización de la policía ahora se dediquen a verter amenazas contra aquellos periodistas que investigamos qué fue lo que pasó el 11M, ¿verdad? Cómo cambian las cosas. Qué bonito que aquellos que luchaban contra la dictadura ahora acaben añorando habitaciones sin Estado de Derecho y acaben hablando de que tienen munición suficiente para arremeter contra Mújica, contra Federico Jiménez Los Santos y contra mí. Qué bonito que aquellos que trataban de tener una policía profesional al final terminen cargando contra aquellos que lo que reclamamos es que todos los que hayan falsificado pruebas en el 11M, que los hay, terminen pagando por ocultarnos a los ciudadanos la verdad de los hechos. La gente cambia mucho a lo largo de su vida. Yo no sé si se acuerdan ustedes, posiblemente los que sean más mayores de entre los telespectadores la recordarán, de aquella canción La Muralla, que fue todo un símbolo en su época de la lucha por la liberación de los pueblos. Para los que sean más jóvenes, pues seguramente les sonará al menos el estribillo. Vamos a oírlo. Una rosa y un clavel, abre la muralla. El sable del coronel, cierra la muralla. La paloma y el laurel, abre la muralla. El gusano y el ciempié. De lo que se trataba era de construir una muralla con la que dejar pasar las cosas buenas y dejar fuera todo lo malo, dejar pasar el corazón del amigo y dejar fuera, por ejemplo, el sable del coronel. Qué bonito que aquellos que en su día se emocionaron escuchando esta canción, pues al final resulta que lo único que hacen es esgrimir el sable del coronel y la amenaza para tratar de negar a los ciudadanos el derecho a una información libre, plural y veraz. Lo más gracioso de la denuncia que ha presentado el SUP es precisamente lo que la denuncia no dice. Lo que la denuncia no hace en ningún momento es cuestionar ni una sola de las informaciones que desde Libertad Digital o desde la cadena COPE hemos estado poniendo sobre la mesa. No se cuestiona